Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Sirenia Chacón y este es el 14º episodio de la primera temporada del podcast. Cabe mencionar que es el penúltimo. Casi nadie habla del infierno ni del purgatorio. Incluso en la misma iglesia casi no se toca este tema. Sin embargo, es fundamental que sepamos que el purgatorio y el infierno existen. Muchos de ustedes me pidieron que hablara de este tema y es por eso que hoy lo vamos a dedicar a purgatorio e infierno. Quédense y continuamos. Primero que nada, debemos de saber que creer en la existencia del purgatorio y del infierno es un dogma de la doctrina católica. Es decir, una verdad revelada a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo. Si tú católico no crees en el infierno y en el purgatorio, pues no eres católico, porque es un dogma de nuestra fe. ¿De dónde saca la iglesia que el infierno existe? Bueno, pues de nuestro mismo Señor Jesucristo. Él mismo habla 15 veces en el Evangelio sobre el infierno y 14 de ellas se refiere a que en el infierno existe fuego. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 41 al 42, dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 25, versículo 46. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Este castigo es eterno, así como nos espera una vida eterna, un cielo que se nos abrió para nosotros. El infierno también es eterno, gente, y ya de ahí ya no vas a tener chance de arrepentirte, o sea, te condenas y total, para toda la eternidad. Imagínate que tú estés viviendo como si el infierno no existiera, como si no sabes qué va a pasar con tu vida, pero te da igual porque esta vida realmente es la que importa. Te mueres y te das cuenta que estabas mal. ¿Qué crees tú que es mejor? Tener este temor de Dios, de perder a Dios en tu vida y al final, pues si te mueres y no existe el infierno, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero existe el infierno, tú lo has negado y llegas a ese juicio en donde te das cuenta que todo el tiempo estuviste equivocado. ¿Y cómo es el infierno? ¿Qué más se sabe del infierno? Porque solamente, pues, claro, un lugar, el horno, ahí se va a escuchar el rechinar de dientes. Saben, muchos santos han tenido la experiencia de conocer el infierno y el purgatorio, también el cielo. O sea que Dios se los ha revelado antes de morirse. Uno de estos santos es Santa Faustina Kowalska, una de mis santas favoritas. Hay otros santos que hablan del infierno, del purgatorio, pero yo les voy a compartir lo que Santa Faustina nos ha enseñado a través de sus escritos. Una santa mística, el apóstol, la secretaria de la Divina Misericordia. Les voy a leer lo que dice acerca del infierno para que nos demos una idea. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego
que penetrará el alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Y luego dice Santa Faustina, he observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Gente, el infierno no existe porque Dios quiera que exista. No existe porque Dios dijo, ay, voy a hacer un infierno para los que se porten mal. Así nomás, porque yo quiero. Dios no te va a mandar al infierno porque Él quiera. Te va a mandar al infierno porque tú quieres. Dios nos ha dado una libertad, gente, una libertad que nos la dio para amar y para hacer el bien. Pero si nosotros optamos por hacer el mal, es también parte de nuestra libertad. ¿Por qué nos hizo Dios libres? Pues nos hizo a su imagen y semejanza y Él es libre. Si Dios te estuviera moviendo así como un titerito para todos lados, nada más lo que Él quisiera así, pues no habría libertad y Él nos ha dejado en libertad. Así es que tú en tu libertad puedes creer, pensar, sentir lo que se te dé la gana. Pero ¿sabes quiénes van al infierno? Los que están rechazando la palabra de Dios, los que son conscientes de que la están rechazando a Dios mismo, están rechazando su amor, su misericordia, su bondad. Cuando a pesar de que la gente te dice, Dios te ama, Dios existe, ya te han educado, ya te han dado esa palabra, ya te han dado ese mensaje de salvación y no lo quieres, lo rechazas. Van al infierno también los que después de aceptar la palabra de Dios se siguen obstinando en hacer el mal. Es decir, los que viven en pecado mortal. Hay muchos pecados mortales y siguen pecando como si nada, a pesar de que saben que está mal. Van al infierno los que viven en contra de su propia conciencia. Porque claro, hay mucha gente que no cree en Dios porque nunca se le ha hablado de Dios, pero esa gente tiene una conciencia que Dios le ha dado, una conciencia que le dice lo que está bien y lo que está mal. Esa persona sabe por conciencia, aunque nadie le haya hablado de Dios, que algo está mal.
y va contra su conciencia. En pocas palabras, los que se condenan son los que rechazan a Dios, los que viven en pecado mortal y los que actúan en contra de su propia conciencia, aún sin conocer a Dios. Muchas personas se quejan de que hay tanta gente mala, de que cómo es posible que Dios pueda perdonar a gente tan sátira que le ha hecho tanto mal al mundo. O sea, no lo conciben y se enojan. Si tú eres de esos que te enojas porque nuestra manera de creer es que Dios es un Dios misericordioso que perdona hasta el más vil pecador, pues quiero que sepas que tanto es la misericordia de Dios como es su justicia. Y tanta es su justicia que no va a perdonar a quien no quiere ser perdonado. Del libro del Eclesiástico. Tan grande como su misericordia es su severidad. Según sus obras, juzga al hombre. Palabra de Dios. Y uno se puede poner a pensar, ¿verdad? Qué injusto Dios al perdonar a estas personas tan pecadoras. Bueno, ¿y yo? ¿Yo cómo estoy en mi vida? ¿Yo cómo estoy actuando? ¿Yo estoy siguiendo el camino de Dios? ¿Yo no rompo ni un plato o qué? ¿Por qué nos tenemos que fijar tanto en las otras personas en vez de fijarnos en nosotros primero? Porque somos soberbios, porque nos creemos muy buenos. Pues para tu tranquilidad, toda la gente malvada va a tener su juicio y va a pagar según sus obras, al igual que tú y al igual que yo. Quizá tú pienses, ay, es que los católicos quieren hacer todo bien porque tienen miedo al infierno. Si no existiera un infierno, les valdría gorro, ni a misa iban. Hoy, la gente de fe que piensa que hay un infierno o que hay un cielo, esa gente solamente lo que quiere es tener en qué poner su seguridad. Se inventan un Dios todopoderoso para sentirse tranquilos. Va a ser muy fuerte esta frase del padre Jorge Loring, que en paz descanse, que les voy a leer. No se las iba a leer tal cual, pero se las voy a leer para que, a ver si captan. Tener miedo a cosas irreales es de idiotas. Pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Buscar seguridades ficticias es de idiotas. Pero despreciar seguridades y preferir inseguridades es de imbéciles. Si tú estás viviendo una vida sin Dios, si no le temes a Dios, si piensas que no hay infierno, si me vienes a decir a mí que estás viviendo una vida bien bonita, bien libre, porque no crees en nada, déjame decirte que a mí no me haces tonta. Yo sé que no eres feliz. No lo eres. Porque estás viviendo una probadita chiquita de lo que es el infierno. Porque en el infierno hay ausencia de Dios. Y eso es lo que tú estás experimentando. Jamás la ausencia de Dios te va a dar felicidad. Jamás. Yo sé que no crees en Dios porque tienes prejuicios, porque piensas que es un invento que nos hacemos, porque quieres tú vivir la vida como te da gana y te estorba Dios.
porque no has tenido un verdadero ejemplo cristiano, empezando por tus padres, tus amigos. Quizá nadie te ha llevado a Dios. Quizá nadie te ha enseñado la belleza de tener a Dios en tu vida, de tener un temor de Dios, pero no un temor de que te va a castigar y te va a mandar al infierno, no. Un temor de que no lo quieres perder en tu vida, porque sabes que de Dios emana el amor, la dicha, la seguridad. Claro que nos da seguridad saber que existe Dios. ¿Cómo no nos va a dar seguridad saber que tenemos un Padre amoroso, todopoderoso? Un Padre amoroso que incluso los peores acontecimientos de tu vida, por lo peor que estés pasando, tiene un plan, porque todo obra para bien, para aquellos que lo aman, todo. Pero que si tú te empeñas en seguirlo rechazando, Él no te va a forzar, te respeta, le duele mucho, como los hijos que se van de la casa enojados con sus papás. Quizá es tu caso. Y quizá esa experiencia que tienes con tus padres biológicos es la que te está impidiendo poder ver a Dios como un Padre amoroso. Pero lo es y te ama. No es comparado a ningún amor humano. Y no podemos comparar los designios de Dios a nuestros modos de pensar, porque simplemente nos supera. Cuando una persona verdaderamente quiere amar a Dios, no busca hacer el bien por miedo de condenarse. Yo he visto muchos comentarios de gente que dice, ay, estoy haciendo esto mal, me voy a ir al infierno, ay, Dios me va a mandar al infierno. Y se ríen y bromean. No, Dios no nos manda al infierno, o sea, nosotros elegimos ir ahí. Que pueda ser un padre que por más que él quiera tenerte con él en sus brazos amorosos, tú lo rechaces. ¿Cómo te va a perdonar si tú ni siquiera quieres pedirle perdón? El pecado mortal es el que expulsa a Dios de nuestra vida. El pecado mortal es el que corta la relación con él. Qué triste morirse en pecado mortal. Qué triste no haberle dedicado un tiempo al arrepentimiento. Tú piensas que vivirás toda la vida. No, te vas a morir igual que yo, igual que cualquier persona. Pero igual que cualquier persona, vas a ir a dar cuentas. Hay un pensamiento que dice que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Tú piensas que hay gente mala en la sociedad? Puedes tener muchos enemigos, puedes tener gente que no soportas, gente que dices, es que esta es una gente hipócrita, es de lo más mala, mira cómo le hace daño a las personas. ¿Sabes qué? Lo máximo que te puede hacer una persona es matarte, es quitarte la vida. Es el peor daño que te puede hacer, privarte de tu propia vida. Pero somos nosotros mismos nuestro peor enemigo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos podemos condenarnos al infierno eterno. Una persona viene, te mata, te hace un daño y ya, vas a tu juicio final. Pero si viviste una vida en gracia, si estás arrepentido, Dios te perdona y va a tener para ti abiertas las puertas del paraíso. Pero si eres tú mismo el que está rechazando a Dios, eres tú mismo el que te estás haciendo daño. Eres tú tu peor enemigo. Pero Sirenia, yo no concibo que gente tan mala pueda irse directo al cielo, nada más porque se arrepintió. ¿Cómo es posible que, digamos, Hitler
pues no sabemos en dónde haya parado el alma de Hitler. No sabemos porque no somos Dios. Pero bueno, es un hombre que como referente lo tenemos como el peor de la historia. Digamos que Hitler se haya arrepentido en el último momento y que Dios lo haya perdonado. Y dices tú, ¿cómo es posible? Si yo no he hecho todas las atrocidades que hizo Hitler, ¿por qué se va a ir al cielo y tener el mismo premio que yo? ¿Por qué no se le va a castigar más que a mí? Bueno, pues vamos a entrar a lo que es el purgatorio. ¿Por qué los católicos creemos en el purgatorio? ¿Creemos que Jesús nos redimió? Sí, Jesús nos redimió, pero no quiere decir que ya nos salvó automáticamente y cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo. Al redimirnos, nos abrió las puertas del cielo. O sea, están abiertas. Antes no estaban abiertas. O sea, antes de Jesús, antes de su pasión, muerte y resurrección, no estaban abiertas. No teníamos chance, nada de poder llegar a tener una vida eterna. Entonces nos abre las puertas, pero esas puertas, o sea, él no te va a jalar y te va a decir, no, es que sí, vente. Tú vas a decir, no, es que yo no te quiero, yo no estoy arrepentido. No, vente, no te va a jalar, por más que él quiera tenerte con él. Lo vuelvo a decir, si tú no quieres, no. En el purgatorio se purga, se purifica el alma. ¿Pero por qué? Dirán otros. Si yo ya estoy arrepentido, ¿qué tal que yo me muero, yo me arrepiento? ¿Por qué voy a ir si ya Jesús me redimió? Porque aunque Jesús te haya perdonado y a través del sacramento de la reconciliación él te haya perdonado, quedan consecuencias de ese pecado. No es como que ya pequé, ya me perdoné y no pasó nada. Maté a aquel individuo y ya Dios me perdonó, entonces ya estoy salvada, ya no me pasó nada, ya me voy a ir al cielo. No. Y los hijos huérfanos de ese individuo al que mataste, esa familia, esa mamá, tu pecado tiene consecuencias. Sí, estás perdonado, te arrepentiste de corazón, pediste la misericordia de Dios y Dios te ha dado misericordia. Y por eso no te vas a ir al infierno. Pero quedan secuelas, quedan manchas y hay que purificarlas, porque al cielo se entra sin ninguna mancha. Del Evangelio según San Mateo. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Palabra del Señor. Imagínense, vamos a ir a dar cuenta de cualquier tontería que digamos. Es decir, por cualquier cosita, vamos a ir a dar juicio. Ahora imagínense si estamos en pecado mortal. Cada quien va a tener su juicio, cada quien. Recuerdo las confesiones de San Agustín, ¿no? Que él decía que él se acuerda cuando él estaba chiquito, que tenía como 3 años ahí paseándose en el triciclo y andaba la señora que hacía la limpieza y andaba en el jardín, no sé qué, y el niño se le metía como para tirar las plantitas o algo así decía, ¿no? Como unas ciertas travesuras, pero que él hacía con malicia. Tan chiquito, un niñito. ¿Ustedes creen que los niños no tienen pecados? Sí tienen pecados los niños. Imagínense nosotros. Por eso es que no nos podemos entrar hacia el cielo como si nada. No, y es que aparte el alma que ha querido estar en el camino de Dios, al encontrarse con tanta belleza y con tanta bondad que es Dios,
El alma misma sabe, se reconoce pecadora, todas sus porquerías mundanas que trae el alma. La misma alma sabe que no es digna de entrar al cielo. La misma alma sabe que necesita purificarse y salir completamente limpia para estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Y así lo dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Que nada manchado puede entrar en el cielo. Les leí ahorita, les narré cómo es el infierno, ¿verdad? Según Santa Faustina. Ahora les voy a leer poquito de lo que dice acerca del purgatorio, porque también fue llevada al purgatorio. Se los vuelvo a decir, por un ángel. ¿Por qué la llevó Dios para allá? Pues para que nos contara. Por eso es que la historia y la vida de los santos las valoramos tanto, nos dan mucho, mucho a la iglesia. Dice Santa Faustina, vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. ¿Y por qué creen ustedes que nosotros hacemos misa a los difuntos cuando se mueren? ¿Por qué creen ustedes que hacemos la novena del rosario a los difuntos cuando se mueren? Pues porque no sabemos a dónde fue esa alma y esperamos en la misericordia de Dios que no se haya condenado y que pueda estar en el purgatorio. Y si está en el purgatorio, hay que ayudarle a salir de ahí porque ella misma está rezando, rezando, rezando porque ella quiere estar con Dios. Su mayor sufrimiento es no estar con Dios. Y aún así, en ese mayor sufrimiento de que no quieres, de que no puede estar con Dios, ya no quiere estar en la tierra porque ya está más cerca de Dios, ya está un paso más cerca que nosotros. Pero dicen otros conocedores más de las almas del purgatorio, ¿no? Que no hay sufrimiento en la tierra, por más grande que sea, que se compare al que sufre un alma del purgatorio. Y es un sufrimiento tan grande para ellas no estar ya en la gloria celestial. ¿Por qué los católicos hacen estas misas a los difuntos? ¿De dónde sacan esto? ¿Quién les dijo? Bueno, porque ya desde la iglesia primitiva se oraba por los difuntos. Por ejemplo, San Pablo dice en la carta de Timoteo, concédale el Señor, está hablando de su amigo Onisóforo, concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que este era un buen hombre. Sin embargo, San Pablo ya está pidiendo misericordia para él. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal.
Entonces todos vamos a tener un juicio, gente. Los católicos creemos que uno no se salva solamente por la fe, porque no basta decir Señor, Señor, ¿verdad? Yo creo en ti. Porque ¿qué creen? Hasta el demonio cree en Dios. Los satánicos, fíjense, los satánicos creen en Dios y un ateo no cree, pero los satánicos sí creen en Dios. No es nada más la fe en Dios. Esa fe se tiene que trabajar, se tiene que llevar a cabo a través de las acciones. Para salvarse se necesitan buenas obras. Entonces somos salvados por las obras. Todo es gracia, gente. Todo es gracia. Cualquier cosa buena que uno haga es porque Dios nos da la gracia para hacerlo, pero también se necesita la fe para pedir esas gracias. Entonces siempre la fe y las obras tienen que ir acompañadas. Mucha gente, ¿verdad?, que es religiosa, que está muy cerca de Dios, que se dice tener mucha fe, pero no tenemos buenas obras. Y hay otros que dicen, es que esa persona es atea, pero mira todo el bien que hace, pero no tiene fe, no lo hace por amor a Dios. Y cuando tú rechazas el amor de Dios, eso que tú haces no va ofrecido a Dios. Estás en un pecado mortal porque echas a Dios de tu vida. Pues no te vas a salvar por lo bueno que hiciste, porque hiciste a Dios a un lado, porque pensaste que todo lo que haces es porque eres un fregón o una fregona. Vanidad, orgullo y soberbia. ¿Cuándo te darás cuenta que todo lo bueno que te pasa es por misericordia de Dios? ¿Cuándo te darás cuenta que no es nada comparado a toda la felicidad que Dios te quiere dar? El cristiano, gente, el cristiano no está llamado a ser una persona buena. No estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. No estamos llamados a ir al purgatorio, estamos llamados a ir directamente al cielo. No debemos de aspirar al purgatorio, debemos de aspirar al cielo. Pero para eso tenemos que ser santos primero, entrar sin ninguna mancha. Yo te quiero decir a ti, amigo o amiga, que no crees en Dios o que no crees que existe un purgatorio o un infierno. Date la oportunidad de conocer a Dios en serio. Búscalo. No tengas miedo, pero sí ten miedo de no seguir teniéndolo en tu vida, porque eso nunca te va a dar la felicidad. Dios te ama. Dios es tu Padre. No quiere que te condenes, quiere que te salves. Déjalo actuar en tu vida. Ábrele la puerta de la fe, por más pequeña que sea. Asincérate con Él. Cuéntale por qué lo rechazas, pero dale la oportunidad de encontrarte. Yo te digo, querido amigo, que yo no voy a la iglesia porque sea perfecta, ni porque sea santa, ni porque sea buena. Voy porque necesito a Dios, porque me sé necesitada del amor de Dios. Voy porque necesito el amor de Dios en mi vida, porque si yo no lo tengo, no me puedo amar ni a mí ni a los demás. Porque si no es por gracia de Dios, podría hacer obras, pero no las estuviera haciendo por amor a Dios, ni por amor al prójimo, sino por el placer, la satisfacción que me generaría ayudar a alguien. Pero es que cuando haces una buena obra por amor a Dios, no es precisamente que te dé placer porque se sufre. No es fácil hacer el bien porque te sacan de tu comodidad y ahí ves que todo es gracia. Y vives tu vida con otro enfoque, apuntando hacia la vida eterna, no a lo terrenal, que pronto expirará en tu vida como en la mía. No fuiste creado para este mundo, fuiste creado para la eternidad. Créetelo y date la oportunidad de ser feliz y de buscar el cielo.
Nos vemos, gente, para el próximo y último episodio del podcast. La próxima semana va a ser una entrevista muy interesante a una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, es católica y nos va a contar su experiencia de vida, su experiencia de fe y de cómo es precisamente que la homosexualidad la ha llevado más cerca de Dios. No se lo pierdan, les mando un abrazo. Dios los bendiga.